amigos? Mi nombre es Daniel Cern Álvarez y el día de hoy vamos a continuar con estas lecciones de inglés. Para lo cual les voy a pedir que vayan acorde al número de lecciones, es decir, que hayan visto la lección 1 y la lección 2. ¿Por qué? Porque ahí se vieron cuáles son las estructuras gramaticales para hablar con el verbo to be y con todos los otros verbos de acción. Eso nos va a permitir ya en este momento poder comenzar a hacer oraciones. Para eso necesitamos ver dos temas de suma importancia. El día de hoy trabajaremos con el a, an y de, que no son otra cosa que artículos. A, an y de. Así se escriben. A, an y de. Ahora, ¿qué significan? Es una cosa bien sencilla. A y an significan uno o una. Ahorita les digo cuál es la diferencia entre a y an. El otro, ¿qué significa de? Bueno, de tiene un buen de significados. Para este momento vamos a ver 4, que es el o la, los o las. Como se podrán dar cuenta, a y an solamente se utilizan de manera singular, un o una, nada más. Cuando vamos a utilizar de, puede ser de manera singular o de manera plural. El o la son singulares. Las y los son plurales. Singular es de uno, plural es de dos o más, así de fácil. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, de entrada, estos dos se conocen como artículos. Los dos son artículos. Artículos. Es esdrújula, así que lleva tilde en la i. Pero hay de dos acá. A y an se conocen como artículos indefinidos. ¿Por qué? Porque no se especifica de qué estamos hablando. Entonces quedamos que este es un artículo indefinido. Y de se utiliza como un artículo definido. Sabemos que es un artículo indefinido porque no se especifica de qué se habla o no se ha hecho mención de él en el texto. De es un artículo definido porque es uno o unos específicamente hablando y ya se ha estado hablando de él previamente en la conversación o en el texto. Cada uno de estos tiene diferentes usos. Se los explico rapidísimo. A y an los vamos a utilizar cuando hablamos de un o una, nada más. ¿Uno significa una y una significa uno? No, los dos significan eso. ¿Cuál es la diferencia? Esta n se utiliza cuando la palabra que sigue después de este artículo lleva vocal en su primera letra. La a se va a utilizar cuando la siguiente palabra después del artículo lleva consonante en su primera letra. Es decir, después de a va una consonante. Después de an va una vocal. Para de, da igual. Vamos a ver unos ejemplos muy rápidos. Tenemos aquí nada más 6 ejemplos muy rápidos. Dog, cat, cats, animal, teacher, cars. Animal y teacher no deberían de estar juntos, pero bueno. ¿Qué significa cada uno de estos? Perro, gato, gatos, en plural, animal, maestro y carros, carros. Según lo que vimos hace rato, hace menos de un minuto, ¿qué artículo debería de ir acá? Lo primero es saber si es una situación definida o indefinida. Pensemos que para estos, dog y animal, utilizaremos artículos indefinidos. Y para estos, definidos. No tendría que ser muy difícil porque lo acabo de explicar. Vamos a ver. Si quedamos que un artículo indefinido, a o an, significa un o una, si lo usamos con dog, que significa perro, debería decir un perro.
o una perra si la perra fuera hembra. Para eso nos debemos de fijar en la letra inicial. Consonante, fácil. Entonces sería a o an. Exacto, sería a. A dog, un perro. ¿Qué pasa con el caso de animal? Animal también lo vamos a utilizar como indefinido, a o an, pero aquí hay una situación. Empieza con vocal. A, la A es una vocal. Entonces sería a o an. Muy bien, sería an. Por la regla que les comentaba hace rato. No puede haber vocal acá y vocal acá juntas. Tienen que separarse. Es como una amiga metiche o algo por el estilo. No van a estar juntos. Se mete ahí. Lo separa. Eso nos va a servir para que se pueda pronunciar más bonito. Se escucharía feo a animal. No se escucha bien, es cacofónico. Entonces si decimos an animal, se escucha más mamalón, se escucha más padre. A dog, pues no hay bronca. A dog se escucha igual. Ahora, vamos a hablar de definidos. Es decir, cuando ya se está aclarando de qué se está hablando o cuando ya se está aclarando previamente esa palabra en el texto. Tú puedes decir un perro. Puedes decir un gato también. Y eso es diferente a decir el gato o el perro. Es muy diferente. Hay un buen de gatos. Pero Susu es el gato blanco de mi casa. Susu es mi gatito, pues. Lo mismo va a pasar con teacher. Hay muchos teachers. A teacher de la materia que quieran. Hay un buen de teachers. Pero hay el teacher, el maestro, el profesor. Ahí es un poquito diferente porque ya está especificando que se trata de uno. ¿Cómo se va a hacer? Fácil. ¿Qué quedamos que se va a poner si es definido? Sin importar si empieza con vocal o consonante, las dos son consonantes, se le pondría a, an o de. Exacto, se le pondría de. Y aquí diría the cat, y aquí diría the teacher. Es muy sencillo. Vámonos a la última parte. Cats y cars. Como podemos darnos cuenta, en estos dos casos estamos hablando de singulares. En este caso y en este caso no son singulares. ¿Cómo nos damos cuenta de que son plurales? Porque tienen una S chiquita aquí. Esa S nos indica que son plurales. Aquí está cat, gato, gato. Cats, quién sabe cuántos, pero son más de dos o dos. Cats. Ese cats, recordemos que se utiliza entonces en plurales. Esos dos son plurales. Se diría un gatos o un carros, una gatas. Pues no, no se diría así. ¿Cómo se diría? Los gatos, las gatas, los carros y ya. ¿Qué se tendría que poner acá entonces? A, an o de. Muy bien, se tendría que poner de. The cats. Y aquí, igualmente, the cars. Ahora, ¿este de y este de significan lo mismo? Claro, por supuestamente que no. Este de significa el gato. Este de significa los gatos, en plural. Acuérdense, plural, singular. Son artículos definidos e indefinidos. Hasta aquí espero que no haya problema. Vamos a la siguiente parte. Vamos a continuar con esta siguiente parte que es there is y there are. Estas son unas palabras muy elegantes, llamémoslo así. Porque nos enseñan que las relaciones entre las palabras, como un todo, es diferente a el significado de cada una de ellas. Es una cuestión muy estructuralista, ya lo había pensado Saussure en un momento, pero ese es otro tema. There es como allá, tiene un significado. Here es aquí, there es allá. Y después retomamos a nuestros amigos el verbo to be, is y are. Estos son dos verbos muy buena onda. ¿Por qué? Porque pese a que significan ser o estar, cuando se juntan con otras palabras pueden cambiar sus significados.
Es decir, para poder expresar que hay algo, el is y el are se juntan con el there y lo logran hacer así. De forma separada no se podría entender. Tenemos que verlos como un todo. Es decir, cuando veamos there is y there are, no traten de traducir el is y el are como ser o estar, porque si no, no tendría sentido. Véanlos como un todo. Cuando lo vemos así, there is y there are significan hay. Hay del verbo haber, de ocupar un lugar en el espacio. Eso es there is y there are. Es algo muy sencillo. Vamos a ver algunos ejemplos. Todo esto lo vamos a hacer considerando lo que vimos previamente con el uso de artículos definidos e indefinidos y el caso de plurales y singulares. ¿Por qué? Porque podrán ver que aquí estamos retomando el is y el are. Es decir, hay una diferencia entre singular y plural. Singular de uno, plural de muchos. El there are lo vamos a utilizar para plurales y el there is lo vamos a utilizar para singulares. Es muy sencillo. Prácticamente lo que significan es hay y hay. Pero aquí hay dos o más y aquí hay solamente uno. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Uno dice, hay un marcador. Fíjense lo que está diciendo. Hay un marcador. There is, hay un marcador. A marker. There is a marker. ¿Okay? Se sigue utilizando el a como un o una. Hay un marcador. Hay un marcador. ¿Por qué? Porque recordemos que como este es singular y empieza con consonante, se le mete el a. ¿Qué pasaría si en vez de querer decir hay un marcador, queremos decir hay una manzana? There is a apple. Apple significa manzana. There is a apple. ¿Sería correcto según lo que vimos? Pues no, en efecto, no sería correcto, porque esta es una A. Y aquí quedamos que se le va a meter, para que no choquen las As, la N. Esas dos vocales no pueden estar juntas, son como su amor platónico, jamás van a estar juntos. Ese N es el destino que los separa de esa persona que aman. Así entiéndanlo, para que se les grabe. A y A no van a estar juntas. Hay una N en medio. Y se diría, there is an apple. Hay una manzana. Fácil, fácil, fácil. Pero ¿qué tal si queremos decir, hay manzanas? Y entonces ya no tenemos que decir un o una. Ya decimos manzanas nada más. Eso pasa en el caso del plural, que se vuelve un poquito más fácil, más digerible. There are, ¿cómo sería manzanas en plural? Apples. Igualito, pero con una S. Hay manzanas. Topen la diferencia. Hay una manzana. There is singular. A, apple. There is singular, artículo, indefinido. Este es un singular. There is an apple. Hay una manzana. Echemos acá el vistazo. There are apples. Hay manzanas. En plural. Entonces, como estamos hablando de plural, ¿cómo quedamos? No vamos a usar is y no vamos a usar a ni an. En este caso, como es plural, usaríamos are y usaríamos ¿qué artículo? Pues en este caso no le metemos ninguno. There are apples. Hay manzanas. Hay una manzana y hay manzanas. Ahora, ¿cómo utilizaríamos de? Muy sencillo, un ejemplo rápido. Para explicar esa diferencia, fui por Bob. Les Bob. Hola Bob. Él nos va a ayudar a entender la diferencia entre a y de. Con él como ejemplo, es mi gato. Aquí podemos ver diferentes formas de el hay. Hay un gato con Daniel. Según lo que vimos, deberíamos de respetar la regla del there is, there are.
sería, como es uno, es there is. Podemos ver que solo hay un gato, él es Bob, solo es uno. ¿Ok? There is a cat. There is a cat. Hay un gato. There is a cat. Just one cat. With es con Daniel. Daniel soy yo. Este ejemplo ahorita lo vemos porque ahorita encuentro otro gato. Ese es hay un gato. ¿Cómo utilizaríamos el a ahí de otra manera para poder compararlo con el de? Muy sencillo. Sería un gato está con Daniel. Según lo que hemos visto, empezaríamos con el a, porque es un gatito. Sería a cat. Y ahora sí utilizamos el is como verbo to be, porque estamos hablando de está, no de hay. The cat is with Daniel. A cat is with Daniel. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sería el gato está con Daniel? Como ya hicimos referencia a Bobito, él es Bob, ya no se va a usar uno indefinido. No, ya se utilizó. Se va a utilizar el definido. Vamos a que se vaya. Sería, el gato está con Daniel. Ya no es a, sería the cat is, otra vez porque ese es está, no hay, is with Daniel. Daniel soy yo. ¿Sale? Entonces, en este caso era un gato está con Daniel. Como ya hicimos referencia a quién es ese gatito, en la otra le ponemos the cat is with Daniel, with Daniel. Ya no es un gato, es el gato, que aquí está. Aquí está el gato. Para el plural ya no lo puedo hacer porque mi gato ya se enojó. Pero sería lo mismo. Imaginemos que tenemos dos gatitos acá. Pues bueno, sería hay gatos con Daniel. ¿Cuál es la situación acá? Que después del hay le metemos el número que querramos, si es que lo vamos a meter. Luego veremos cómo es eso de contar sustantivos. Si hubiera dos gatos aquí, por ejemplo, imaginemos que hay dos gatos, sería there are. ¿Por qué are? Porque van a ser dos gatos. There are two cats. Plural, plural, plural. With Daniel. En mi imaginación nada más, porque pues, no tengo gatos. Así es como se utiliza el there is y el there are y los diferentes artículos. Si quisiéramos decir, los gatos están con Daniel, ¿cómo creen que sería? Muy sencillo. Fíjense, si queremos decir, los gatos están con Daniel, pues muy sencillo. ¿Cuál es el artículo? ¿De, a o an? O se pondría is. Pues de entrada, is no es un artículo, es un verbo. Quedamos que para los, como es plural, utilizamos de. De. Y ya sabemos que gatos es plural, entonces sería cats. El verbo to be para plural es are. Y con Daniel, o sea, sé yo, the cats are with Daniel. O Daniel, como me quieran decir. Así es las diferentes formas que pueden utilizarse cuando hablamos de artículos y de there is, there are. Espero que haya quedado claro. Pueden repetirlo con diferentes ejercicios. Eso sería todo de mi parte. Espero les haya quedado claro, les haya ayudado. Y sobre todo, si algo no quedó bien, si hay algún problemilla, escríbanme y lo volvemos a checar, por mí no hay ningún problema. Ya iremos avanzando un poquito a cuestiones más complejas para formar oraciones sabiendo todo lo que hemos visto a lo largo de estas 3 lecciones. Mi gatito Bob me va a estar ayudando y también Susu. Es él. Mi bebé. Les dice hola. En fin, por mi parte sería todo. Como siempre es un gusto. Nos veríamos en otro video. Gracias.